Nuevamente, hermanos, damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en el culto de esta tarde. Entonemos con gozo la alabanza, venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, para ofrecer nuestras vidas a tu servicio. Úsala, Señor. Venimos ante ti, Señor, para ofrecer nuestras vidas a tu servicio. Úsala, Señor. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos en esta tarde. Te rogamos recibas con agrado este culto y te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en estos momentos. Por favor, recibe nuestra alabanza. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que busquemos en nuestra Biblia en el libro de Salmos capítulo 19 y leamos todos juntos esta lectura. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos juntos. Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. A continuación, hermanos, entonemos dos himnos, el himno 513, a ti, oh Señor, y el himno 471, lléname, Señor. Himno 513, a ti, oh Señor. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no seré avergonzado.
se alegren de mis enemigos, oh sí, en verdad no seré confundido, oh sí, en verdad no seré confundido, serán avergonzados los que se rebelan. Enséñame, Jehová, todos tus caminos. Himno 471. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Les invito, hermanos, nuevamente a abrir nuestras Biblias, ahora en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 11 al 21, que es continuación de lo que leímos en la mañana. Dice la palabra de Dios: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Ahora, hermanos, entonemos la alabanza: mi Dios es real. Mi Dios es real. El siguiente canto les invito a entonar.
usaste. Todo momento, lugares no iré, pero sí soy. Y es verdad que mi Dios es real, yo lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, yo lo siento en mi ser. Yo no comprendí lo que sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real es mi ser. Él me ha lavado con su sangre de carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Si mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. A continuación, hermanos, escuchemos con mucha atención el mensaje de esta tarde a cargo de nuestro pastor William Roblero con el tema titulado Ética y Reforma. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este espacio donde adoramos el nombre del Señor. Somos una iglesia que se ha levantado con el único propósito de exaltar y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y la parte principal de nuestra adoración es la exposición de la palabra del Señor. Así que, hermanos, pues dediquemos este tiempo con todo nuestro corazón, con diligencia, como hemos estado aprendiendo, para meditar en su bendita palabra, bajo el tema de esta hora, ética y reforma. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, que sea Él quien nos indique las palabras correctas, los tiempos adecuados, y a ustedes también les dé ese espíritu y esa expectativa de escuchar la voz de Dios para sus vidas. Así que vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, en este momento entramos ante el trono de tu gracia, Señor, para agradecerte por todas tus bondades. Cuántas gracias te damos, Señor, porque hoy tenemos este hermoso libro que sirve, Señor, como una norma y como una guía. Hemos abrazado, Señor, tu palabra como nuestra norma de fe y de conducta, Padre, en este mundo. Gracias porque no caminamos, Señor, sin norte y sin dirección, sino que siempre venimos a tu palabra. Señor, gracias porque hemos estado siendo enseñados en el capítulo 12 de Romanos y ahora, Padre, queremos concluir este tiempo entendiendo, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado aprendiendo algunas cosas al estar estacionados en el libro de Romanos capítulo número 12. Lo primero que hemos descubierto es que bien podemos usar este libro para detallar el perfil de una iglesia reformada. Queremos encontrar pues eso que algunos han denominado el espíritu reformado o el ser reformado. Estamos tan agradecidos con Dios porque en su providencia hubo un movimiento reformador en la época de 1516 y 1517 y los años que siguieron y pues han quedado guardados para nosotros. Por eso es que estudiamos, por eso es que vamos a la Reforma, porque creemos que fue un tiempo de un mover poderoso de Dios.
Alguna vez escuché esta definición de la reforma que me parece muy atinada. La reforma es un entendimiento riquísimo de la palabra del Señor. Así podríamos quedarnos con esta definición. La reforma es un entendimiento riquísimo de la palabra de Dios. Nunca antes en la historia las personas habían aprendido tanto de la palabra del Señor. Es por eso que nos atrevemos a llamarnos reformados, no porque seamos seguidores de hombres, sino porque realmente estos hombres enseñaron la verdadera palabra de nuestro Dios. También hemos aprendido que el Evangelio transforma la totalidad del ser humano, no solamente su mente y no solamente su conducta. Cuando venimos al libro de Romanos entendemos que nuestros afectos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, en otras palabras, todas las facultades del ser humano, todas las esferas de su vida deben ser impactadas y cambiadas por el poder del Evangelio. No se nos debe olvidar entonces que el creyente es un ser vocacionado, un ser lavado con la sangre de Jesucristo y capacitado con el Espíritu Santo para correr su carrera. Me pasa algo y yo espero que también tú puedas tener este mismo sentir cuando leemos este capítulo. Yo al terminar, después de ver toda esta cascada de mandamientos y invitaciones que nos hace la palabra para cumplir lo que Dios nos pide, es que salimos con gozo porque quisiéramos vivir esta vida. Verdaderamente queremos ser mayordomos, queremos practicar nuestros dones, y creo que un cristiano que ha nacido de nuevo, no va a sentir estos lineamientos como una carga para su vida. Así que hermanos, con ese entendimiento vamos a hacer un breve resumen de lo que hasta aquí hemos aprendido. Y esto es interesante porque nos interesa entonces tener una identidad en medio de esta época de crisis. Si bien este capítulo 12 del libro de Romanos puede ser una brújula, puede ser un manual para los padres que están educando a sus hijos, porque a veces surge la duda de qué es lo que cambio en mi hijo. Cambio su conducta, cambio sus pensamientos o cambio sus acciones. Estamos un poco confundidos a veces. Pero bueno, este libro, totalmente todo el libro, pero en particular el capítulo 12 de Romanos puede servirte a ti como padre de familia para que puedas instruir en la piedad y en la ética cristiana sin ningún temor a equivocarte, porque es la palabra del Señor. Comenzamos nuestra discusión de Romanos 12 en el versículo 1 y aprendimos que una iglesia reformada, en primer lugar, tiene que entender que su reforma es hacia Dios. Nos gusta mucho lo que la reforma logró y lo que puede lograr una iglesia reformada, pero en primer lugar estamos interesados en volver a Dios con todo nuestro corazón. También aprendimos que la reforma se da en el corazón de sus hijos. Al apartarse del mundo, al vivir para la gloria del Señor, no conformándose a los principios mundanos, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Eso lo aprendimos en el versículo número 2. En Romanos capítulo 12, versículos 3 y 5, aprendimos que la reforma se da dentro de la iglesia, donde nosotros aprendimos que al reconocer que somos miembros los unos de los otros, empezamos a servir y entonces vemos el mover de Dios en su iglesia, que nos llevará después a practicar esas verdades y a testificar de ese evangelio en nuestra cultura. En los versículos 6 al 8 aprendimos que la reforma nos llevó a ser hombres y mujeres de servicio. Vimos cómo Dios ha equipado a su iglesia con dones maravillosos y pues debemos ejercer esos dones sirviendo a nuestros hermanos. Vimos que todos los dones y los carismas que Dios nos da no es tanto para nuestro beneficio, sino para el beneficio de la familia de la fe. En los versículos 9 al 10 aprendimos que también los afectos deben ser reformados y aprendimos una palabra nueva, la palabra ortopatía. Afectos correctos de acuerdo a la palabra del Señor. Y una cualidad donde todos debemos aprender a modelar o a vivir es el amor. Ese amor como esa virtud, como esa característica principal en la vida de sus hijos. De los versículos 11 al 12 aprendimos acerca de la importancia de ser reformados en nuestro carácter, siendo diligentes y dejando la pereza,
para realizar las actividades del reino. Y hoy, de los versículos 13 hasta el versículo 21, vamos a aprender cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás, hacia aquella gente que nos rodea y también pensando en aquellos que nos causan daño. Cómo debe ser nuestra respuesta como cristianos. Y en esta larga lista entonces tenemos un manual perfecto y completo para amoldarnos como cristianos. A nivel personal debería ser un espejo para ver qué es lo que Dios pide de mi vida, y a nivel corporativo debe ser la imagen, debe ser el carácter que debemos manifestar ante aquellos que nos están viendo. Si bien nos gusta mucho la doctrina reformada y aprendemos mucho de los reformadores, pero eso sucedió, como alguien puntualizó, en el siglo XVI. Hoy vivimos en el siglo XXI y hemos de aterrizar esas verdades, no solamente ponerlos a los reformadores en un nicho y adorarlos. Eso no cabe, ¿verdad?, en nuestra teología. Lo que sí cabe es que podamos vivir como ellos vivieron, porque ellos vivieron para la gloria del Señor. Entonces vamos a leer algunos versículos en esta tarde. Y en nuestra actitud hacia los demás, la palabra del Señor nos pide empatía. La empatía es muy diferente a la simpatía. La simpatía o cuando tú ves a alguien y te enterneces, pero no haces nada, no te ha afectado a nivel de tus emociones. Pero la empatía tiene la capacidad de moverte a la acción y de ponerte, como decimos normalmente, en los zapatos de la otra persona. Es mirar desde su óptica, caminar con aquel que está necesitado en ese momento. Dice el versículo número 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. La palabra en griego para compartir es koinoneo, viene del verbo koinoneo, que tiene que ver con hacer partícipes a los hermanos de la fe en sus necesidades, en sus escaseces, en su enfermedad e incluso en su falta de empleo. Es decir, el creyente comparte lo que Dios le ha dado. El Señor nos ha bendecido de muchas formas. Y cuando vemos a algunos hermanos en la fe que están pasando necesidad, somos movidos y la palabra del Señor nos manda a que les ayudemos. Eso es empatía, compartiendo para las necesidades de los santos. Está bien detallado esta idea en Gálatas capítulo 6, versículo número 10, cuando dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces vemos la vida de un cristiano que está glorificando a Dios, pensando en la necesidad de sus hermanos. Ahorita que estamos en esta pandemia de que no nos podemos ver, que no nos saludamos el día domingo y que tampoco sabemos cómo estamos, pero tenemos medios por los cuales podríamos comunicarnos e interesarnos. No porque yo quiera ser más espiritual o porque quiera ser un filántropo, sino porque Dios en su palabra me lo demanda. Y de esa manera yo voy a mostrar empatía. Al ser hospitalarios también, porque dice practicando la hospitalidad. Si bien en aquellos tiempos era muy importante este mandato, porque la gente se trasladaba de un lugar a otro, no había hoteles y lo que hacían pues las personas era tocar en alguna puerta o en alguna casa para que algún cristiano le abriera y le diera alojamiento en su hogar. En la cultura hebrea, cuando alguien entraba o pasaba la noche en una casa, literalmente formaba parte de la familia porque había un espacio donde todos convivían, no había cuartos como nosotros, ¿verdad? Cada uno con su cuarto, sino que era un espacio donde todos podían convivir de manera familiar y pues la persona que iba a pasar la noche pues tenía que convivir con toda la familia. Así que esto era muy, muy interesante en aquel tiempo. Y bueno, todavía podemos servirnos aquí en este tiempo, podemos ser hospitalarios, recibiéndonos unos a otros cuando haya necesidad. Nunca olvidaré una ocasión cuando estábamos esperando en una iglesia a un teólogo que vendría a dar unas ponencias. Se supone que era un doctor, él venía de Estados Unidos y pues el diácono encargado fue con su vehículo a la central a esperarlo y llevarlo directo al hotel. Y aquel grande estudioso le dijo al hermano:
bueno, ¿qué aquí en esta iglesia no hay algún hermano que pueda recibirme en su casa? Y pues el hermano pues se dio cuenta que pues estaba autoinvitando y entonces tuvo que invitarlo a su casa. No le quedó de otra manera porque este hombre decía que los cristianos deberíamos ser hospitalarios. Entonces, hermanos, pues aprendamos de lo que nos dice la palabra del Señor y pidámosle ese corazón servicial para recibir a los hermanos que muchas veces lo van a necesitar. Bien. Otra forma de mostrar empatía es participar de las alegrías y tristezas de los hermanos en Cristo y de aquellos de los cuales ministramos, sean amigos, sean familiares, según lo dice el versículo número 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. Eso es empatía. Cuando alguno de nuestros hermanos está necesitado, yo voy a tener ese amor cristiano para compartirle. Cuando está pasando por un momento difícil, cuando emocionalmente está quebrantado, yo voy a llorar con esa persona. Cuando está pasando por un momento de éxito y de bendición, también voy a ser partícipe de esas bendiciones. Por eso somos una comunidad reformada, donde nos amamos y donde debemos estar dispuestos los unos a los otros de practicar este mandamiento. Y versículo número 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aprendemos una palabrita más, es la palabra unánimes. No la decimos todos los días. La Reina Valera contemporánea dice así: vivamos como si fuéramos uno solo. Vivamos como si fuéramos uno solo. Estarás diciendo, qué difícil, porque cada hermano en la iglesia tiene su propia idea, tiene su propia cosmovisión y tiene su manera de pensar, quizás muy arraigado en su corazón, o cómo él ha ido esbozando su teología. Pues va a ser muy difícil porque a veces chocamos con algunos hermanos con los cuales no tenemos los mismos pensamientos, pero el reto es que en la iglesia lleguemos a ser como uno solo. Como dice también en otro pasaje de la Biblia, en una misma mente y en un mismo parecer, teniendo el mismo pensamiento, poniéndonos de acuerdo en las cosas importantes. Y así somos empáticos cuando tratamos de pensar lo mismo. En muchas ocasiones quizás no van a tomar en cuenta mi opinión, pero yo me sumo al de la mayoría, porque me interesa más la estabilidad de mi comunidad antes que mi propio beneficio. Y por lo menos el versículo 16 detalla 3 actitudes que nos van a llevar a ser unánimes. La primera dice, no siendo orgullosos, y la palabra es no altivos, no orgullosos. El orgullo, hermanos, muchas veces pone una venda en nuestros ojos y no nos deja ver a los demás. Creemos que estamos en lo correcto, creemos que solamente tenemos nuestra teología exacta y nos olvidamos que también somos seres finitos, que aún nuestros mejores pensamientos y aún nuestros afectos muchas veces están contaminados por el pecado y deberíamos aprender a escuchar a los demás y no comportarnos como personas que lo saben todo. La segunda característica para ser unánimes dentro de la iglesia dice asociándonos con los humildes. Esa palabrita es partir juntos. Y también dice la palabra unánimes, unánimes juntos. Y pues lo primero que viene a nuestra mente es la iglesia primitiva, cuando se juntaban en las casas y partían el pan. Es decir, comer juntos, hacer partícipes a los demás, partir juntos el pan con los humildes, con los poderosos, con los ricos, con los pobres. El Señor nos llama a poder ser personas que se interesan en los demás. Y la última parte entonces dice de este versículo, no seáis sabios en vuestra propia opinión, a lo que yo digo, que debemos aceptar los puntos de vista de nuestros hermanos. Tenemos que aprender a escuchar. A veces nos cegamos, como les decía, y solo estamos encerrados en nuestra propia verdad y pensamos que los demás están equivocados. Cuando eso sucede, entonces estamos siendo sabios en nuestra propia opinión y no estamos siendo misericordiosos con nuestros hermanos. Entonces la primera actitud es la empatía. Lo segundo, estar en paz con todos los hombres, de los versículos 17 al 21. El estándar se va elevando más. Quizás cuando hablamos de iglesia,
pues podríamos decir que, bueno, nos vamos a esforzar un poco, pero va a ser más difícil. Habrá uno que otro hermano difícil que habrá que meterlo en sintonía, habrá que jalarlo a los caminos del Señor. De pronto quizás habrá un hermano o hermana que tiene un carácter un poco fuerte, que hay que amarla y pues llenarla de amor para que pues termine dejando a un lado su orgullo. Pero ¿qué tal cuando ahora el mandato es para que estemos bien y amemos a todos, a todo el mundo, es decir, a los que están allá afuera, los que no son creyentes? Es ahí donde se pone más complicado el asunto. Pero debemos tener buenas relaciones y resolver nuestros conflictos como cristianos. Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. Los oyentes del apóstol Pablo pues estaban en el mero corazón del imperio, donde estaban aquellos emperadores que reclamaban divinidad y querían ser como Dios. Y tenían pues los cristianos muchos enemigos. Pero aún en nuestro tiempo, queridos hermanos en Cristo, también nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar mucha oposición y tal vez no como en aquel tiempo, pero sí a veces hay personas que no van a estar de acuerdo con nosotros. Me acuerdo al pastor Juan García que nos decía cuando nos estaban entrenando para ser pastores y para ir a predicar a una iglesia y para hacer cargo ahora de una gran comunidad, para hacerte cargo de una gran comunidad, él nos decía, jóvenes, siempre va a haber un calderero, siempre va a haber un Diótrefes que va a estar ahí, pero sí esperando la oportunidad de ponerte tropiezo en la vida cristiana. Y así como nos dijo el pastor, así uno lo experimenta dentro de la iglesia. Ahora, si eso pasa con el ministerio pastoral, imagínate qué puede pasar con un cristiano comprometido y maduro que intenta vivir para la gloria del Señor, que está rodeado de hermanos que todavía no son perfectos, que todavía tienen muchos defectos y muchas cosas que hay que pulir. Y pues bueno, cuando nos encontramos, vamos a sacar chispas muchas veces. Pero aquí nos llama la palabra a bendecir a aquellos que nos persiguen. Quizás en muchas ocasiones también la persecución y el daño vendrá de personas extrañas, gente que odia el Evangelio y que va a tomar o va a estar esperando la menor oportunidad para querernos atacar o hacer daño. Debemos bendecirlos, esa es la actitud del cristiano. De hecho, los reformadores nunca alentaron a una revuelta como en estos días estamos viendo, aquellos que según reclaman derechos, pero destruyen estatuas, destruyen hoteles, negocios, y pues la verdad es algo denigrante. De hecho, cuando hubo una revuelta con los campesinos, Lutero escribió un documento diciendo que no estaba de acuerdo con esa actitud. Si bien los reformadores hablaban de un cambio y de transformar la cultura, pero lo hacían a través de la palabra del Señor, viviendo el Evangelio, predicando la palabra del Señor y no por la fuerza. Aún aunque sean personas malas y malvadas, debemos aprender a bendecirles porque este es el mandato. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente con aquellos que te caen bien. Dice que no deberíamos pagar a nadie mal por mal. Esto es algo difícil, pero el cristiano tiene que ser sacrificado porque esta es la conducta, esta es la ética del Evangelio para su vida. Versículo número 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, aquí nos da una cláusula la Biblia, si es posible, porque más de una ocasión vamos a tener problemas con aquellos que no conocen a Dios, pero que no dependa de mi actitud, que no sea yo el que originó el problema y que no vaya a ser que sean los cristianos aquellos que estén causando problemas. Nuestro reto, hermanos, es vivir de manera íntegra en la sociedad donde nos desarrollamos. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quizá ahora que me estás viendo, o muchos de los que me están viendo han sido causa de, quizás de que alguien los haya lastimado, o probablemente estén sufriendo alguna injusticia por una persona que no conoce a Dios. Debemos dejar todo en las manos del Señor. No debemos
hacer justicia por nuestras propias manos. Eso sería lo más natural en el corazón del hombre. Cuando alguien te pegue, pues tú vas a reaccionar. Por eso Jesús dijo, si alguien te hiere en una mejilla, pues debes estar dispuesto a poner la otra mejilla, porque Dios es Dios es juez justo que puede y quiere, ¿verdad?, intervenir en la vida de su pueblo. Entonces, hermanos, no cobremos venganza por nuestra propia cuenta. Bueno, entonces para estar en paz con todos los hombres debemos tener buenas relaciones, resolviendo nuestros problemas como cristianos, dejando todo por la paz, poniéndoselo en las manos del Señor, y debemos amar a nuestros enemigos con ese amor ágape que Dios nos tuvo. Dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, no está diciendo tu amigo, tu enemigo, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto es algo revolucionario en el mundo romano. El Evangelio estaba trayendo una enseñanza poderosa del amor, la fuerza del amor y el poder que tiene el amor para derribar barreras. De hecho, dicen los historiadores que el Evangelio se abrió paso en medio de un mundo hostil, en medio de una cultura donde los emperadores reclamaban el poderío y la autoridad con esa bandera del amor. Todas las otras religiones pagaban mal por mal, diente por diente. Esa era así era la forma de vivir en aquellos tiempos. La persona que no era perfecta, que no vivía de acuerdo a los estándares de sus dioses, pues no vivían, quedaban expuestos. Pero el Evangelio vino a poner el énfasis en que debemos amar a los enemigos porque Cristo nos amó cuando éramos aún pecadores. Cuando habíamos dado la espalda a Dios y vivíamos enemistados con Él, Dios vino a dar su vida por nosotros. De la misma manera deberíamos amarles. Y aquí hay una frase bien interesante porque dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La palabra ascuas tiene que ver con brasas o carbones encendidos, y la idea es que si alguien te hace daño, vamos a suponer que alguien te maldice y tú lo bendices, pues esa persona se va a extrañar y va a sentir feo. Si va y te tira la basura en tu patio, tú vas, lo recoges, lo pones en tu basurero y a la mañana siguiente le llevas unas gorditas en un gesto de amor. Estás haciendo algo contracultural y estás poniendo brasas de fuego, dice otras versiones, hasta que la cara le arda de vergüenza. Va a llegar el momento en que esa persona va a voltear a verte y decir, yo le causo tanto mal, le causo tanto daño, pero veo que su corazón no ha sido contaminado. Él me está respondiendo con amor, me está regresando los daños que yo le estoy haciendo, me lo está regresando en bendición. Y no dudemos que un día una persona así pueda preguntarte a ti, ver cómo es que tú eres un cristiano así. Y puede suceder que tú les predicas el Evangelio y que sea un testimonio para ganarles para el reino de Dios. Y dice el versículo número 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estaba recordando a Martín Lutero. Él en una ocasión, mientras estaba escondido en el castillo de Wittenberg, y él estaba quizás traduciendo la Biblia o escribiendo alguno de sus libros, empezó a sentir la tentación del enemigo. Él explica en una de sus cartas que era tan real la presencia del maligno que él tomó un tintero y lo arrojó al piso porque él literalmente se sentía tentado. No he leído nunca, o tal vez han escrito algunos, qué era lo que él pensaba que estaba viviendo, pero yo me imagino que por su mente pasaban pensamientos como, ¿y si estás equivocado? O no vas a prosperar, la reforma va a ser un fracaso, pero él se levantó y pues siguió adorando al Señor, pudo vencer al malo. Y me recordaba es lo que dice este versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y al estar ahí, en ese castillo, él creía que así literalmente Dios estaba resguardando su vida. Él estaba como en ese castillo fuerte que es nuestro Dios, y entonces escribió ese himno tan maravilloso, y una de sus estrofas dice así, y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, pues condenado es ya por la palabra santa. El enemigo, hermanos, no puede
no puede destruir al cristiano. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia no nos pide que exorcicemos o que echemos fuera. La Biblia nos da la clave, y la clave es resistir firmes en la palabra, como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Satanás quiso tentarle, pero el Señor con su palabra lo alejó, y cuando Satanás utilizó la palabra, el Señor lo condenó con la misma palabra, y a partir de ahí, amados hermanos, Satanás ha sido condenado. Y cuando vivimos una vida reformada, una vida conforme a la palabra del Señor, nada ni nada nos podrá separar del amor del Señor. Llegarán momentos complicados, y probablemente alguno de los que me ve está pasando por una de estas fuertes tentaciones. Yo te digo, mantente en la palabra del Señor. Vive para la gloria del Señor. Regresa constantemente al libro de Romanos. Examina tu vida a ver si estás conformándote a la palabra del Señor. Es nuestro reto y es nuestra oración que así sea nuestra vida. Y al terminar, pues también queremos ir a la presencia del Señor, aquel que derrotó al enemigo una vez y para siempre. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz y exhibió públicamente a los principados y a las potestades y los despojó, ¿verdad? Clavándose ahí en esa cruz, quitando el acta, como dice la Biblia, y aquellas cosas que nos separaban del Señor y de ambos pueblos, vino a ser un pueblo para la gloria del Señor. Ahora podemos vivir en victoria. Ahora hemos sido lavados, hemos sido perdonados y vocacionados para ir y predicar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Ahora, hermanos, después de haber escuchado el mensaje de esta tarde, ha llegado el momento de depositar nuestras ofrendas. Entonemos el himno 442, Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, himno número 442. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Oremos por las ofrendas, hermanos. Padre Celestial, te rogamos bendigas estas ofrendas que han sido depositadas por mis hermanos. Bendice sus trabajos, Señor, provéeles de todo lo necesario, Señor, y permite que estas ofrendas sean utilizadas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, entonemos el himno 322, Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia
Ahora, hermanos, escuchemos la oración final y la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor William Roblero y posteriormente los avisos. Hagamos oración, querida iglesia. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora de la tarde nuevamente te damos muchas gracias porque has estado con tu pueblo en un domingo más, aunque como bien estamos viviendo, Señor, lejos del calor de la iglesia, de los hermanos, pero seguimos siendo tu iglesia, seguimos siendo tu pueblo. Te suplicamos, Señor, nos fortalezcas y podamos, como hoy hemos aprendido, tratar bien a los demás porque tú vives en nuestro corazón, a poder vencer las tentaciones del maligno y poder predicar tu bendita palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, que en cada hogar se predique tu palabra. Que en este tiempo, Señor, de pandemia, podamos aferrarnos más a ti, Señor, y que salgamos con más deseos, con más entereza para seguir predicando tu palabra. Por favor, Señor, bendícenos y líbranos de la maldad, del peligro, del enemigo y de todas aquellas cosas, Señor, que ponen en aprieto nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos, Padre. Sigue trabajando en nosotros. Haz tu obra perfecta. Queremos ser como dice tu palabra. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, porque nuevamente han estado siguiendo esta programación en la mañana y en la tarde. Nos da mucho gusto que pues sigan creciendo en el conocimiento del Señor, que hayamos aprendido un momento en el libro de Romanos, capítulo número 12. Estemos orando porque nuevamente les anunciaremos cuál será la serie para el mes de noviembre y también pensando ya en el mes de diciembre, una etapa muy importante en el calendario litúrgico de la Iglesia presbiteriana y reformada. Así que estemos orando para que haya palabra nueva, para que el Espíritu Santo pueda bendecirnos y de esa manera también compartir con la Iglesia. Ya saben, hermanos, nuestras actividades, por favor, compartan estos programas, las clases que damos con niños, en cualquier estudio, porque de esta manera damos a conocer a nuestra iglesia. Ahorita no podemos salir a repartir volantes, pero hay una comunidad que va a quedar deseosa de todo este tiempo que se está viviendo, va a quedar con hambre y necesidad de buscar un templo donde se le ministre, donde se le predique la palabra del Señor, y por eso es que queremos que más personas puedan conocer de nuestra iglesia. Pues nos vemos dentro de 8 días, hermanos, que el Señor les bendiga, cuídense mucho y muchas gracias por estar participando con sus oraciones, con sus ofrendas y pues también por sus deseos, porque han estado siguiendo estas transmisiones. Yo sé que están orando para que como iglesia podamos crecer cada día. Y estemos orando en esta semana, principalmente porque reflejemos lo que dice el libro de Romanos capítulo número 12. Que el Señor les bendiga.